Bueno, buenos días a todos. Creo que tenemos aproximadamente 60 inscritos online, algunos aquí en sala. Desde el Tribunal Arbitral de Málaga, pues hemos decidido empezar a dar charlas por los colegios, por las distintas delegaciones del colegio, explicando cuáles serían las ventajas del arbitraje, porque hemos descubierto que es una institución muy desconocida. Pilar Mayor, Hola. delegada en Estepona, que le gusta y además entiende de arbitraje, forma parte de la comisión ejecutiva del Tribunal Arbitral, conmigo, que soy José Luis Navarro, y bueno, hoy hemos empezado estas charlas por las delegaciones en Marbella. La idea no es ni mucho menos dar aquí una clase teórica, sino más bien al contrario, bueno, establecer un debate con vosotros, que nos trasladéis cuáles son los motivos por los que no venís utilizando el arbitraje, muy probablemente por desconocimiento, pero es posible que haya alguno más. Nosotros también os trasladaremos cuáles son las ventajas que a lo largo del tiempo, como abogado, porque estamos hablando entre compañeros, yo no te quiero vender algo que no compre para mí. Y en definitiva se trata de eso. La charla de hoy, como digo, desde un punto de vista práctico, hablando con Pilar, habíamos pensado de primero dar unas nociones muy básicas en qué consiste. Pilar tratará un poquito el tema del procedimiento y a partir de ahí pues ya será un debate donde espero que, bueno, nosotros haremos preguntas de hecho a vosotros para que también nos trasladéis vuestro parecer al respecto. Perfecto. Y si os parece, ¿empezamos? Empezamos. Bueno, vamos a ver. En cuanto a qué es el arbitraje. Yo he preguntado aquí a los que están en la sala si alguno tiene idea de lo que es el arbitraje y le voy a repetir la pregunta. ¿Todos los que estáis aquí sabéis lo que es el arbitraje? Una idea más o menos. Bueno, el arbitraje, aunque no lo parezca, se basa en un artículo que es contractual. El arbitraje tiene una naturaleza contractual y su fundamento es el 1255 del Código Civil. Porque en realidad el arbitraje es un contrato. Es un contrato donde las partes, por un convenio arbitral, deciden que en caso de disputa, luego un tercero sea el que decide. Pero a ese contrato, la ley le ha dotado de unos efectos especiales. Porque eso que decide el tercero no es una decisión cualquiera. Es una decisión que si se ha tomado dentro del seno del procedimiento arbitral, tiene unos efectos jurídicos muy importantes. Entonces, tiene, por ejemplo, el efecto de cosa juzgada, en su sentido positivo y negativo. Tiene el efecto de ejecución como si fuera una sentencia. Es decir, tiene una serie de beneficios y ventajas asimilados a la sentencia judicial que son muy desconocidos. Nosotros como abogados, siempre que tenemos un problema, siempre que surge una desavenencia, siempre que hay un conflicto, el recurso es el juzgado, siempre los tribunales de justicia. Y se nos olvida de que muchas veces, siendo un poquito más previsor, y cuando estamos redactando el contrato, que siempre sabemos que como todos los contratos, hay margen para el incumplimiento, margen para las distintas interpretaciones, margen para que surjan cuestiones que antes no habíamos valorado, pues no hemos tenido un poco la precaución de decir, bueno, vamos a establecer una cláusula que si esto ocurre, quien lo decida sea un tercero, que no tenga por qué ser el juzgado. ¿Y por qué digo esto? Porque la situación de los juzgados no os voy a contar a ustedes cómo está. Entonces, estando como está y contando con un recurso como es el arbitraje, que ahora lo encontraremos en esto, pero a nivel económico, desde el punto de vista del cliente, por tiempo, por coste, porque es una sola instancia, no tenemos que estar con apelaciones y con otras historias, al cliente le puede resultar muy beneficioso. Pero es que egoístamente, desde el punto de vista del abogado, todavía nos resulta más beneficioso, porque nosotros cobramos de los trabajos que realizamos. Y no sé vosotros, pero yo, y creo que Pilar y todos los que más o menos he hablado de este tema, pues cuando tienen un asunto, pues cobran una provisión de fondo y el resto cuando termina el procedimiento. Supongo que vosotros sabéis igual. Si esto es así, la fecha en la que termine el procedimiento tiene una importancia capital. Porque no es lo mismo que yo ahora cobre una provisión de fondo y el resto lo cobre dentro de 3 años cuando termine el pleito, o que yo utilice una vía de resolución del conflicto que en 6, 7 meses lo tenga resuelto, y entonces el segundo pago lo voy a tener en 6, 7 meses. Y no en los 3 o 4 años, fundamentalmente en Estepona, por los que venís de Estepona, sí. Bueno, los pleitos allí pueden ser de varias generaciones. Y claro, esto desde el punto de vista del abogado es muy importante. Aquí siempre estamos con la mediación.
Y la mediación es la niña bonita de toda la normativa actual, ¿no? Todo es mediación, todo es mediación. Y yo no es que quiera negar la validez y las bondades que tiene la mediación, que los tendrá, pero la mediación no resuelve como resuelve el arbitraje, porque la mediación es si las partes quieren. Y cuando las partes están enconadas, no quieren ni con mediación ni sin mediación. Conclusión, que al final acabas en un pleito o acabas en un arbitraje. Entonces, la idea de base es, el arbitraje tiene naturaleza contractual, vale para todo lo que sea de la libre disposición de las partes. Yo no puedo decidir por un contrato a quién le atribuyo la custodia de mis hijos, en ese contrato que yo con mi mujer, ¿por qué no? Porque está fuera de mi libre disposición. Pero todo lo que esté dentro de mi libre disposición sí lo puedo regular por arbitraje. Y en el supuesto en que surge un conflicto dentro de ese ámbito de libre disposición, será un tercero el que llega de forma vinculante, inapelable, a decidir cómo se resuelve. Con eficacia de cosa juzgada y además directamente ejecutable como si fuera una sentencia. Suena bien, la verdad es que suena bien. Luego la pregunta que yo os traslado, sonando también, ¿por qué no lo utilizamos? Entonces probablemente no se utiliza por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos será el desconocimiento. O sea, siempre tendemos a evitar lo desconocido. No queremos hacer experimentos con asuntos de nuestros clientes cuando no conocemos cómo se puede llevar a efecto ese experimento. ¿Cuáles son las consecuencias? Si al final es ventajoso o no. ¿Cuánto nos va a costar? Incluso no hemos tenido la previsión de hacerlo con carácter previo con el contrato, porque este es el mejor arbitraje. El mejor arbitraje es que tú ya en el contrato ya estás anticipándote a un posible conflicto y ya estás estableciendo la cláusula arbitral. Ahí es donde tú realmente te estás anticipando, porque una vez que surge el conflicto, tú también puedes someter la resolución arbitral. También puede hacerse, pero ya ahí están las partes enconadas. Entonces, llegar ahora a un acuerdo conjunto probablemente va a ser mucho más difícil. Sin embargo, previamente con el contrato, donde bueno, todo está bien, pues ahí es el momento de hacerlo. Hay materias donde el arbitraje yo creo que no es recomendable, porque concretamente los desahucios por falta de pago, lo hemos comentado una vez, que creo que no es recomendable. Pero sí hay otras materias que es, vamos, absolutamente recomendable. Contrato de arras. El contrato de arras, bueno, el contrato de arras se puede convertir en una pesadilla para los contratantes, pero una auténtica pesadilla. O sea, porque el que ha entregado la arra no la recupera hasta que un juez resuelva. Pero es que el que ha vendido con la entrega de arra no puede disponer del inmueble a favor de un tercero hasta que el juez no resuelva. Con lo cual, ni el uno ni el otro encuentra satisfacción a sus intereses hasta que, cuando toque, dentro de 3 4 años, pues el juez diga, pues efectivamente, mire usted, el que ha incumplido el contrato de arra es el comprador, o es el vendedor, o tiene derecho a que se le devuelvan duplicadas, o no. Y durante todo ese tiempo, el cliente ha estado bien fastidiado. Pero es que desde el punto de vista del abogado, también ha sido nefasto, porque el abogado es el que le dijo al cliente que firmara el contrato de arra. Y es el que, si ahora surge el problema, seguro que el abogado le ha dicho, no, mira, que te incumple, si tú eres el que incumple, pues pierde lo que has entregado. Pero el otro, si no, te lo devuelve duplicado. Tal, tú le has explicado un poco en qué consiste esto. Pero luego resulta que dice, bueno, pero ¿dónde está lo que yo tengo que recibir? No, es que verás, es que no te lo paga porque es que el otro cree que el que ha incumplido eres tú. Entonces ahí nos encontraríamos con una situación donde, desde el punto de vista del cliente, nefasta, pero desde el punto de vista del abogado también. Primero, porque tiene que aguantar a su cliente, que le va a reprochar todo ese tiempo de espera. Y segundo, porque no va a cobrar. Porque cobrará la provisión para el pleito este hasta que el juez decida, pero no va a terminar cobrando hasta que no se resuelva. Entonces, no sé si me estáis siguiendo. Hay materias donde el convenio arbitral es fundamental. Materia donde, lógicamente, ni siquiera puede haber convenio arbitral, pues está fuera de la disposición de las partes. Materia donde podría haber convenio arbitral, pero no es demasiado recomendable. Y otras materias donde, vamos, es que yo lo veo de libro. O sea, ahí tendríamos que tener unas nociones básicas de lo que es el arbitraje. Nosotros desde el Tribunal Arbitral nos ofrecemos a cualquiera que tenga la más mínima duda de cómo se puede plantear una cláusula de arbitraje, de cómo
puede luego llevar a efecto el procedimiento arbitral, de cuáles podrían ser los costes en un procedimiento concreto, por supuesto nos ofrecemos a darle la información que necesite porque en definitiva se trata de eso, de dar un servicio al colegiado por una parte y al justiciable por otra, ante la situación en la que ahora mismo están los tribunales. Yo, con esta primera base, que era lo que quería plantear, le doy la palabra a Pilar, que Pilar os hablará un poquito del procedimiento también a nivel práctico, con el que nos situemos, y ya a partir de ahí empezamos con el totum revolutum. A ver dónde llegamos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo os voy a explicar un poco del procedimiento, que ya José Luis ya ha explicado lo más importante. Lo más importante es contar con una cláusula de sometimiento al arbitraje. ¿Vale? Esa cláusula puede ser de sometimiento al arbitraje en general o al arbitraje del Tribunal Arbitral de Málaga, al arbitraje del TAP. Mi experiencia, yo he tenido cláusulas de sumisión al arbitraje sin indicar a qué arbitraje me sometía, entonces he tenido que ir a que me nombren un árbitro al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Eso es un procedimiento verbal, donde te nombran un árbitro por insaculación normalmente, o te dan 3 árbitros para que las partes entre los 3 se pongan de acuerdo y elijan a uno. En fin, es un procedimiento donde el árbitro es un sorteo. ¿Qué pasa cuando tú te sometes al tribunal arbitral? Pues que el tribunal va, antes de nombrar un árbitro, la comisión ejecutiva, somos todos compañeros, nos vamos a sentar, vamos a ver la controversia, de qué se trata, y vamos a buscar de entre los árbitros que tenemos cuál es el árbitro más adecuado para resolver esa controversia. Eso ya es una garantía. Cuando tú entras a un juzgado, tú tiras una moneda. El juzgado no solo es tiempo, es calidad. O sea, si estamos en un juzgado, por ejemplo, y pongo Estepona porque es mi plaza, donde tenemos jueces de primer destino, y entra un asunto de una complejidad jurídica importante, estamos poniendo en riesgo al cliente, porque es que no sabemos cómo va a terminar ese asunto. Va a terminar, sí sabemos, con un recurso de una de las dos partes, con un recurso y con todos los que procedan. ¿Qué pasa con el arbitraje? Que muy pocos laudos se recurren con el procedimiento de anulación, porque están tasados los requisitos, pero aparte es que muy pocos se ejecutan, porque las partes los cumplen. Se quedan las partes tan satisfechas con el arbitraje que normalmente lo cumplen porque ven que realmente era la solución mejor para su asunto. En cuanto a procedimiento, el procedimiento es sencillísimo. Si tienes cláusula arbitral, rellenas una instancia sencilla, la parte demandante, la parte demandada, cuál es la pretensión, se fija la cuantía, correos electrónicos, que es decir, a la hora de notificar la agilidad del tribunal arbitral es increíble porque notifica absolutamente todo por las vías de correo electrónico, salvo en casos excepcionales que la parte instada no tenga esos datos, pero también hay sistemas. Y a partir de ahí se le da traslado a la otra parte. Una vez que la otra parte tiene traslado, pues entonces dice, bueno, pues yo acepto el arbitraje o me opongo porque considero que la cláusula que tengo no es válida, o la cláusula que tengo es para una materia que no es la que se está tratando en esta controversia, o sencillamente porque no tengo cláusula. Tú puedes ir al arbitraje sin cláusula arbitral, proponerlo. Quiero instar un arbitraje, la otra parte dirá, no, pues no tengo cláusula, no voy. Pero hay veces que sí, pero pero hay veces que si la gente tiene ganas de resolver su problema, dice, oye, pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a ir a un arbitraje? Si me va a resolver un árbitro especialista, que así tengo razón que me la den, y si no la tengo, pues no la tengo, que es al final lo que conseguimos con el juzgado. Entonces, el procedimiento, sencillísimo. ¿Qué es lo que rige el procedimiento arbitral? La voluntad de las partes. Las partes van a decidir cómo quieren que sea ese procedimiento. Si quieren que haya una demanda y una contestación y una réplica y una dúplica. Si quieren que los plazos sean naturales o sean hábiles.
Si quieren que para la contestación sean 20 días, que es lo que a nosotros nos suena, ¿no? Por nuestro defectillo que tenemos con el procedimiento judicial, si queremos que contesten en 20 días, en 30 o en 10. Si queremos, en fin, absolutamente todo es disponible por las partes. Ten en cuenta que normalmente vamos a tener 2 compañeros y un árbitro, que suelen ser compañeros, salvo que sea alguna especialización muy grande. Entonces, todo se va a tratar. La primera comparecencia, todo se va a tratar ahí en una mesa muy cercana. Y las partes van a poder decidir y van a poder aplicar al caso concreto cualquier regla que en defecto de ese acuerdo, si no hay acuerdo, el tribunal arbitral tiene un reglamento, que es el que va a regir las normas del procedimiento, pero siempre es en defecto de acuerdo. Incluso a lo mejor puede no haber acuerdo para unas cosas y para otras cosas sí. Entonces, el reglamento, el procedimiento, según el reglamento, pues es un procedimiento similar a un ordinario. Se celebra una vez que se ha nombrado un árbitro, porque ya las partes y el árbitro tienen claro que el convenio arbitral es válido y sirve para arbitrar en esa materia. Se llama a las partes a una comparecencia donde se va a fijar la cuantía de procedimiento, qué es lo que quieren que rija en materia de costa, si quieren el criterio del vencimiento, si quieren pagarlo a media, sea como sea la resolución, si quieren que cada una pague la suya y luego el tribunal que se pronuncie solo a efectos de las costas de alguna prueba que se haya practicado, algún peritaje o algo que se haya practicado, que las partes no aportarán desde el primer momento. O sea, hay una libertad absoluta. Entonces se celebra la comparecencia y una vez ahí, pues ya está, 20 días para formular la demanda, 20 días para contestar la demanda. Proponer las pruebas es muy similar a un ordinario. Y es un procedimiento sencillísimo, pero súper flexible, que es lo que también los abogados agradecemos. O sea, que si hay algún tipo de, estamos hablando entre compañeros, alguna causa que haga necesario variar alguna de estas reglas, es una materia totalmente disponible. O sea que en el juzgado también tenemos unos procedimientos súper encorsetados y que nos vemos muchas veces en la necesidad de apelar al compañerismo porque sabes que no vas a encontrar un amparo en el tribunal si tienes un problema que no venga en la ley de enjuiciamiento civil. Eso nos ha pasado a todos. Nos ha pasado absolutamente a todos y hay veces que encuentras el amparo del compañero y hay veces que no lo encuentro. La mayoría de las veces sí. Yo por mi parte siempre lo he encontrado, pero también sé de compañeros que han tenido que recurrir a la delegación para que le echemos una mano. Entonces, el procedimiento, sencillísimo. ¿Cómo termina? Con un laudo. Con un laudo que es directamente ejecutable, que tiene efectos de cosa juzgada y que no admite ningún otro recurso que no sea un recurso extraordinario de anulación por motivos básicamente formales o de orden público. Entonces, eso es una garantía. O sea, es que decirle a tu cliente, no, mira, tú vas a tener respuesta a tu problema en 6 meses. En 8 meses hay unos plazos. Los plazos los marcan las partes, pero si no lo marcan las partes, el reglamento ya tiene un plazo para el dictado del laudo que son 6 meses. Es que resolver un procedimiento en 6 meses, que eso es fantasía, vaya, para en cualquier. No, y lo que decíamos antes, ¿no? De que la naturaleza contractual de la que se nutre el arbitraje es lo que lo regula todo, incluido el propio procedimiento. Claro. Si quieres que sea un árbitro, si quieren que sea 3 o 5. Si quieres que los plazos, como decía Pilar, sean naturales, civiles. Si quieres que el procedimiento se resuelva de esta manera. Mira, aquí vamos a recortar los plazos de contestación y de presentación y de todo lo demás. Y de práctica de pruebas. Y lo vamos a hacer muy rapidito porque lo que me interesa es el tiempo. Entonces, yo quiero que en 3 meses esto quede resuelto. Porque luego al final me podrá dar la razón a mí, volviendo otra vez al ejemplo del contrato de arras, o al otro. Pero lo cierto es que para uno o para otro, o el uno dispone de la vivienda, o yo recupero el dinero, o compro, o lo que sea. Pero lo que no puedo estar es 9 meses esperando esto, o 4 años. Claro.
Entonces, a lo mejor ahí es lo que más le interesa a las dos partes, ¿no? Yo quiero que esto se resuelva por este procedimiento hiper rápido en 3 meses. Y cuando hablaba Pilar de los medios de impugnación del laudo, que ni siquiera se le puede llamar recurso porque no es un recurso, es una acción de impugnación, no suspende la ejecución. O sea, esto es un medio legal por el que, hombre, los tribunales deben revisar si el árbitro se ha vuelto loco, si verdaderamente, porque el árbitro además está facultado para valorar su propia competencia y para valorar si el convenio arbitral es válido o no es válido y para valorar si lo que se está discutiendo en el arbitraje está o no dentro de la libre disposición de las partes. Entonces, lógicamente, eso se tiene que poder revisar en caso de que haya una locura. Estadísticamente, la verdad es que no tenemos nosotros No. experiencias de impugnaciones y de resoluciones. ¿Tá? Sobre todo cuando el arbitraje lo está llevando una institución arbitral, que ahí se cumple con una serie de garantías, hay un reglamento propio y lo más fundamental de todo, que lo explico claramente, la especialización. O sea, que es que tú, si vas a tratar un tema de, no sé, de, con- de contrato de compraventa, pues el que te lo va a tratar es un especialista en En la compraventa. Si estás con un contrato de obra, que el contrato de obra también es altamente recomendable, en realidad es altamente recomendable. Porque tú contratas con el constructor, luego surgen los problemas y luego ves un pleito. El constructor con los materiales allí, con el derecho de retención, con él. O sea, un problemón, un problema. Entonces eso el arbitraje pues, lo puede solucionar de otra forma mucho más ágil y más conveniente para las partes. Fundamental de que tú, si tienes un problema de obra, como digo, el árbitro que se nombre es especialista en esto. Si tiene un problema, bueno, hemos tenido incluso un asunto muy potente de Cabify, que las Claro, partes dijeron, mira, que es que no lo queremos llevar hasta el juzgado. Que es que entendemos que esto tiene que estar resuelto por alguien que realmente entienda de este entiendo tipo de este contratos tipo. tan novedosos, porque esto es un contrato muy complejo. Las relaciones de Cabify con su chofer, o sea, son tales complejidades que si tú se lo pones en un juez de primera instancia, que el hombre lleva 70.000 materias distintas, pues yo no tengo la garantía de que dándome la razón o quitándomela, pero que se resuelva correctamente en cuanto al fondo, ¿no? O sea, ahí sí, no. Cuando uno de los motivos del título de esta charla de hoy era precisamente ese, de las ventajas e inconvenientes, porque es lo que queremos trasladar, ¿no? Siempre como abogados, somos compañeros, o sea, de aquí de lo que se trata es de dar una idea que nos pueda servir a todos. Y una de las ventajas, de luego, es la especialización. Y otra es la celeridad. Ahí no hay duda, De sin hecho, duda. los asuntos que hemos tenido, por ejemplo, de ejecución de contratos de ejecución de obra, vamos, las partes contentísimas, porque es que tú te ventilas un pleito de millones de euros, que son contratos que si van a hacer un bloque, una urbanización, te lo ventilas, si no te digo en 6, porque tengan muchas periciales, en 8 o 10 meses, con una persona especializada resolviéndote sobre la materia, que, vamos, Bueno, lo que nos traslada a las partes contentísimos. Y el laudo, vamos, ni se revisa, ni se recurre y se cumple. tuvimos uno de un chalet así de postín y recuerdo porque normalmente uno de los miembros del tribunal asiste a las sesiones del arbitraje para garantizar de que todo se está haciendo. Y recuerdo que el árbitro le hacía preguntas a los peritos que intervenían en el caso y yo había veces que me daba la sensación de que el árbitro sabía más de obra que Claro, el perito claro. en las preguntas que lo hacían. Claro, las partes que estaban allí presentes se estaban dando cuenta. No sé, pero si este entiende más que los arquitectos que están interviniendo aquí. Por tanto, Había cuestiones donde el árbitro daba siempre la sensación de saber más que el que estaba allí teóricamente como especialista pericial. claro, y por eso la decisión del árbitro se respeta la mayoría de las veces. Es muy raro que haya, bueno, sí, hay laudos en rebeldía y tal, que bueno, que al final lo tienen que ejecutar, pero Desventajas del arbitraje, pues la justicia gratuita. En el arbitraje no hay no hay. justicia gratuita. Por ejemplo, esa es bueno, pues, una desventaja. Esta sensación que a veces tenemos los abogados de darle la patada al balón y que pase el tiempo,
pues tampoco lo tienes, porque esa celeridad, pues hay veces que te puede Al perjudicar. incumplidor le perjudica, está Claro, claro. claro, pero ¿qué ocurre? Claro, pero cuando tú estás firmando un contrato, yo es que siempre insisto en lo mismo, es que esto, lo bueno de verdad, no es cuando el conflicto ya ha surgido. Pero Lo bueno de verdad es cuando tú el convenio arbitral lo firmas antes. Porque tú antes ni siquiera sabes quién va a ser perjudicado. Tú estás estableciendo un contrato, hay obligaciones para las dos partes, tú no sabes si al final el perjudicado por el incumplimiento va a ser uno o va a ser otro, porque los dos tienen obligaciones recíprocas, y entonces pues tú, ahí es donde el convenio arbitral tiene mucho sentido. Porque tú te estás anticipando. Luego, una vez que surge el conflicto, pues también, de hecho, como comentabas tú antes, incluso sin convenio arbitral, yo puedo intentarlo porque desde el momento en que el demandado lo acepta, Sometan. ya se entiende que existe convenio arbitral. O sea, por la mera aceptación. Pero bueno, lo lógico es que nos vayamos anticipando en aquella materia. Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto es una pregunta ya pidiendo respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que, una vez que conocemos el arbitraje y tal, qué motivos nos pueden hacer todavía resistirnos a utilizarlo? Entonces a mí se me puede ocurrir alguno que tú digas, bueno, mira, yo de entrada con el contrato no sé si voy a ser perjudicado o no, no sé si el tiempo me va a beneficiar o no, pero yo de entrada, como no conozco demasiado esto y tampoco lo tengo demasiado claro, pues yo prefiero seguir poniendo o sea, la sumisión expresa a los tribunales de Marbella y así, pues, si se pierde el pleito, pues lo pierde porque lo ha dicho un juez, no porque lo ha dicho un árbitro. Ese puede ser uno de los motivos. Pero dándole la vuelta, que le hemos dado la vuelta un montón de veces, en el fondo es un motivo engañoso. Porque nosotros, queramos o no, desde el minuto uno, estamos haciendo recomendaciones que probablemente el cliente va a aceptar. Y muchas de las recomendaciones no se quedan en lo que luego el pleito lo pueda resolver el juez, no. Muchas de las recomendaciones están en el propio contrato. Están en cómo se plantea la demanda o la contestación luego cuando llegue el momento del pleito. Están en todos los inconvenientes procesales que surgen a lo largo del pleito. No sé si va a pasar alguna vez que luego llega la apelación y te dice, no, mire usted, el consorcio pasivo necesario. Y has perdido 5 años de pleito con la apelación. No, mire usted, hay que retrotraerlo todo en el momento de audiencia previa porque aquí se tenía que haber traído a pleito a fulanito que no ha sido parte. O no, mire usted, es que esto yo entiendo que como reconvención implícita no cabe. Esto me lo tenía usted que haber hecho como reconvención expresa. Porque la contestación de la demanda no es una reconvención. Y entonces, esto que usted me ha contestado no se lo doy por contestar. Y entonces pierde usted el pleito por esta pequeña, vamos a llamarle pequeña, triquiñuela procesal. Entonces, claro, nosotros también como abogados tenemos que ser un poco egoístas y decir, no, mira, no. Yo quiero perder el pleito porque el cliente no tiene la razón. Por eso quiero yo perder el pleito. Y yo mi obligación como abogado es intentar justificar que el cliente sí tiene la razón. Pero mi obligación como abogado no es empezar a devanarme los sesos, a ver qué sentencia es la que se ajusta más a lo que yo estoy buscando, qué triquiñuela procesal, si la reconvención, si no sé qué, si tal. Ahí realmente no es donde yo debo ganar el pleito. Yo debo ganar el pleito con una seguridad jurídica de que todo lo que va a ser procedimental va a estar claro, no va a tener problemas y que luego el que resuelva, sea árbitro o sea juez, lo va a resolver en función de los derechos de las partes. Eso sería nuestro ideal como abogados. Y ahí es donde nos tenemos que mover. Todo lo que nos saque de ahí nos puede parecer bueno, pero no lo es. Incluso la recomendación al cliente de decirle, oye, mira, yo creo que esto lo debería hacer por arbitraje. La explicación es esta que os estoy diciendo. Y lo creo por esto. Porque podemos topar con un juez que, como dice Pilar, sea de primer destino, que seguro que sabrá muchísimo de muchísimas cosas, pero no puede saber de todo. Y seguro que a lo mejor de esta materia, no sabe, y ya está. Y ya está. Y ahora, como está la audiencia, de que muchas veces te llegan y prácticamente que no tienes ni tiempo de mirar, va confirmando, y ya está. Y ya te has caído con todo el equipo. Entonces, eso el cliente lo debe saber. Que ese es un riesgo que corre si lo somete a los tribunales de justicia. Y que puede evitar si lo somete a un tribunal arbitral. O sea que esa es la primera cosa que tiene que conocer. Y la segunda que tiene que conocer es que cuando está firmando el contrato, él no sabe quién va a ser perjudicado luego.
¿A quién le va a beneficiar la demora? Porque igual a quien le beneficia la demora no es a ti, es al otro. Luego el otro es el que va a salir ganando por el hecho de que tú no te hayas sometido a arbitraje. Porque muchas veces si pensamos un poco en los riesgos que como abogado corremos, probablemente el sometimiento a arbitraje es lo que nos salva de más riesgos, porque nos coloca en una mejor posición frente a nuestro propio cliente. Frente a nuestro propio cliente, porque siempre se ha dicho que el primer enemigo de un abogado es su propio cliente. Eso es evidente. Y que tampoco hay peor justicia que la justicia tardía. Cuando el abogado le llega con la sentencia, mira que hemos ganado el pleito, y le llega después de 6 años, pues ya es que lo que le dan ganas es de darle con la sentencia al abogado en la cara, porque ya es que no, ya es que ni le vale. Y llega con la sentencia a la minuta. Ya es que ni le vale. Ya es que ni le vale. Entonces, eso, sí, como dirían los laulinos, aceitunita partida, huesecito fuera. Y es lo lógico. Conflicto va a existir siempre. Siempre. Tú nunca puedes, por muy bien que tú hagas el contrato, no puedes garantizar que luego no surja el conflicto, no surja la duda interpretativa, no surja el incumplimiento. Eso es imposible. Va a surgir, pero por lo menos anticípate y hazlo de manera de que tu cliente esté un poco más cubierto y tú también, porque tenemos que hablar egoístamente, porque nosotros somos profesionales que vivimos de esto, también estamos más cubiertos. Porque yo cobro hoy la provisión de fondos, siempre digo lo mismo, pero es que el resto no lo cobro hasta que no termine. Y a ver cuándo termina. Claro. Y a ver cómo Y termina. a ver cuándo termina y cómo termina. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, a ver si se os ocurre a vosotros los que estáis aquí en sala, porque creo que los que nos oyen no tienen posibilidad de hablar, pero los que están en sala, si se les ocurre algún... Sí, pueden hacer Yo quería preguntas. preguntar, Venga. el tema del listado de árbitros. Sí. Sí. ¿Quiénes son? O sea, ¿son todas las profesiones? ¿Cómo? Pues mira, esa es Sí. una cosa O también... sea, claro, porque al cliente el tema es, yo creo que hay dos cosas. O sea, primero, bueno, ¿quién va a ser el árbitro para ver si, oye, lo que te va a decir el cliente es que el otro lo conoce, que No. eso primero, saber quiénes son los árbitros. Y segundo, yo creo que a nosotros también nos cuesta asimilar, poner la cláusula y todo eso, no tenemos que interiorizarlo. Sí, sí. Pero el cliente también yo creo que es como que ve más solemne un juzgado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de ponerle tribunal arbitral, Ya va. pero darle ese carácter como oficial para el cliente, vendérselo así, porque es muy interesante. Pero quizás ese sea el tema que un cliente ve el tema del juzgado como ahí se van a ver mis derechos defendidos y tal. Sí, sí. No sé si ese es el... Quizá el También que cliente... asumamos Claro. esta vía, ¿no? También, porque es muy interesante. Es que falta cultura arbitral En España, fundamentalmente para los abogados, Sí, pero sí. también para los Para clientes. los- O sea, yo alguna vez que hemos hablado de esto en el extranjero o en alguna... Y ellos lo tienen mucho más claro. O sea, hay extranjeros que llevan años ya con esta institución arbitral muy rodada y entonces no les extraña en absoluto. De hecho, en muchísimos contratos eso va, por supuesto. Y en contratos que tengan algún tipo de vínculo internacional, ahí sí que sí. Sí. Cualquier contrato que tenga cuestiones internacionales, por lo menos los que yo he visto, Sí, todos todos se someten a la arbitraje. todos se someten a arbitrio. Pero por esto que digo, tiempo, especialización, tal. Ahora, esto que tú comentas, pues muy importante, porque yo creo que eso sí ha sido un freno para mucha gente a la hora de someterse al arbitraje. A ver quién me nombra. Claro, claro, es que eso también es importante. Entonces ahí, vamos a ver, nosotros hemos hecho varias cosas y seguramente habrá muchas más por hacer. La primera fue decir, bueno, vamos a hacer una limpieza de todo el listado de árbitros que teníamos y vamos a empezar a establecer Unos mínimos, unos requisitos unos mínimos para requisitos ser árbitro. para ser árbitro. Entonces, aparte de que tú, sobre la materia en concreto en la que se te puede acabar nombrando árbitro, pues sepamos que eres, en fin, alguien especialista, bueno, pues tienes que tener un poquito de conocimientos de arbitraje, tiene, en fin, que haya cierto filtro. Y eso lo hemos hecho. Luego también estamos abriendo el campo, que estamos pendientes de llegar a un convenio con el colegio notarial, a ver si lo consiguiéramos, con idea de que en determinadas materias se nombrara árbitro un notario. Hay cuestiones hereditarias, cuestiones donde bueno, el arbitraje hereditario es otro arbitraje que es muy recomendable. Muy recomendable. Muy recomendable.
El testamentario, que tú establezcas la cláusula arbitral dentro de tu propio testamento. Porque, bueno, pues no voy a descubrir nada Cada si uno el sabe ya. porcentaje de familias que acaban con peleas después de la herencia es altísimo. O sea, entonces, Y eso en el juzgado es lento, Eh, caro claro. y tan incierto. Las resoluciones son tan inciertas claro, que si tú tienes un especialista, pues que te resuelve el problema. efectivamente. Entonces, ahí hay mucho campo. ¿Y hay Mucho. abogados especialistas? O... Sí. Claro, hay abogados Sí. especialistas. Árbitros. En derecho de sucesiones, en árbitro, claro, pero que Claro. lo que digo es que queremos abrir el marco porque probablemente pueda ser árbitro un notario. Tenéis que saber que hay dos tipos de arbitraje. Uno es de equidad y otro es de derecho. No sé si lo habéis oído. En el arbitraje de equidad, tú no tienes por qué aplicar ninguna norma jurídica para resolver el conflicto. Tú te dejas llevar como hombre bueno, tú ves un poco qué es lo que consideras más justo, eso, como dice Pilar, bueno, que me parece más razonable, tal, y con base en eso, siempre motivado, porque los laudos siempre tienen que ser motivados, salvo que sean por acuerdo entre las partes, en esa motivación, pues tú en equidad, pues dices lo que te parezca, y eso es un laudo en equidad. Pero eso no son los laudos que hacemos nosotros. Nosotros hacemos laudo en derecho. Y además lo hacemos por dos motivos, porque una de las razones por las que yo creo que el arbitraje no ha funcionado, no sé si recordáis, a lo mejor los que sois más jóvenes no lo recordáis, pero hace ya unos años, en los contratos de arrendamiento, hubo una empresa muy vivaracha que vio el negocio Por 60 y euros. dijo, si me da, eran pesetas en aquella época, eran pesetas, no sé si 6.000 era, no sé pesetas, si era poco. era un poco, 300 pesetas o 500 pesetas, una cosa así. Y por 500 pesetas yo te pongo un sello en el contrato de arrendamiento, de tal manera que si luego al final alguna de las partes no cumple, ya no vaya al juzgado, sino que lo resuelve en mi tribunal, con eso ya está pagado, el laudo ya está pagado, y yo lo resuelvo en equidad. Claro, pintaba muy bien. Las partes cogía y decía, bueno, yo cuando firmo el contrato sé que por 500 pesetas más, pues ya si mañana, por lo que sea, tengo que ir, pues me ahorro el abogado, me ahorro el procurador y me lo ahorro todo. Porque, se me olvidó decir, en el arbitraje no es obligatorio el abogado del procurador. Muy recomendable, pero no es obligatorio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se les olvidó una cosa, que es que en materia de vivienda, la ley de arrendamiento urbano es imperativa. Entonces, como es imperativa, no se puede resolver en equidad. Se tiene que resolver aplicando la norma imperativa. Entonces, todos esos laudos fueron nulos. Todos eran nulos. ¿Qué ocurrió? Que el justiciable que había confiado en el contrato y había pagado sus 500 pesetas, que había esperado los meses que tardara el árbitro en darle el laudo, que había esperado la acción de impugnación, porque el otro había impugnado. Luego se encontraba con la sorpresa de que la ejecución que había llevado a efecto se declaraba nula, que todo este procedimiento arbitral no había servido absolutamente para nada y que ahora se tenía que volver a jugar. Es decir, los pocos que en aquella época empezaron a tener alguna confianza en el arbitraje, pues claro, con el tortazo que se llevaron, pues me imagino que se quedaron sin más ganas de arbitraje por mucho tiempo. Y eso pues, nos ha penalizado y yo creo que en el fondo, de alguna manera, sigue penalizando. Claro. Pero lo que sí es cierto es que ahora mismo el Tribunal Arbitral cuenta con un listado de árbitros clasificados por especialización y dependiendo de la materia, ya te digo, se designa el árbitro que tenga más facultades, es más especializado y para el caso concreto. Entonces, siempre que las partes no decidan elegir un árbitro o elegir o nombrar cada uno una. Hace poco hemos tenido un arbitraje donde cada parte ha nombrado a 2 posibles árbitros. Y ha dicho, bueno, pues de esos 4 que el tribunal nombre uno, porque confían en eso, pues al final somos compañeros. Se pueden nombrar 3, ¿no? Se pueden nombrar 3 si las partes quieren, sí, sin ningún problema. ¿3 árbitros en el mismo asunto? Sí. Sí, además hay muchos. Uno de ellos. ¿Cómo? Este de Cabify que os he comentado, por ejemplo, no han resuelto 3 árbitros. Sí. Porque es un asunto muy importante. Por mayoría. Entonces, Son impares. Sí. En caso de ser más de uno, más Son de impares. sí, claro. Normalmente, si no se dice nada, se nombra uno. Se nombra uno.
pero se pueden nombrar 3 y a veces el tribunal recomienda o nombra 3 porque el asunto requiere más de una ¿Las costas cabeza. proporcionales cuando hay 3? ¿Se Claro. reparten lo que cuesta un arbitraje entre 3? No. ¿O cuesta Es tres más, no, veces es es más. más caro, más caro, por 3? claro. Lo de las costas también se pacta, como decía Pilar. Nosotros podemos aplicar criterios de vencimiento, podemos aplicar el criterio que queramos, o directamente dejarlo en manos del árbitro en función de su... El tema de los árbitros también es muy importante que sepáis que existe, igual que en los juzgados, abstención y recusación. Sí. O sea, Que, exactamente por igual. ejemplo, tú has hecho la pregunta diciendo, bueno, es que Claro, el cliente sí, va a decir que amigo si de lo tal. conoce, que si es amigo, que si no sé qué. Luego hay... Claro, es que aquí el problema es un problema de desconocimiento. Nosotros, ante lo que no dominamos, siempre tenemos una resistencia. Y es lo que está pasando. Luego, cuando a mí me contaba uno en una charla, me decía, bueno, eso es como el que iba a Granada por la carretera de los Montes porque se sabía todas las curvas. Y es verdad, el hombre sí sabía todas las curvas y iba por la carretera de los Montes de Granada, pero es que hay otra carretera, que a lo mejor te aprenden las curvas también en poco tiempo. En poco tiempo y con muchas menos curvas. Y tal como están los jugados a día de hoy, es posible que nos esté pasando algo parecido, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿realmente me vale a mí la pena meterme en esto que me estoy metiendo? Claro. Con un pleito de una lucha de todos contra todos, que me tengo que pelear con el funcionario del juzgado, con el secretario, con el juez, con el abogado contrario, con mi cliente, o sea, ¿con cuánta gente me tengo yo que pelear? Pues venga, vamos a empezar a quitarnos gente de medio. Me pelearé con mi cliente, puede ser inevitable, mi gran enemigo además, Claro. y poco más. Pero por lo menos que yo sepa que hay un procedimiento donde tengo posibilidad de decir algo, que hay o sea, que vamos a entrar en el fondo, que no vamos a quedarnos ahí en... Totalmente. No sé cómo lo veis vosotros, pero... He visto en la web el tema de costes, ¿no? Sí. O sea, hay que ver o sea, la cuantía La del cuantía. pleito y se ve... Claro, hay tarifas. Hay tarifas. Sí. Tú vas por cuantía y por número de árbitros también, y entonces pues estableces cuál es la cuantía de lo que te va a cobrar el árbitro y una parte pequeña que se lleva el tribunal arbitral por lo que es la gestión. Pero claro, esa es otra cosa también que hay que hablar a los clientes. Tú probablemente tienes 2 instancias. Luego has tenido que pagar la primera instancia y la segunda. Tienes procurador, que el procurador en el arbitraje sí que no tiene sentido, porque las comunicaciones, como decía Pilar, son por email. O sea, ahí es todo rápido y no tiene más historia. El tribunal va dejando registro de todo lo que se presenta para que no haya problemas, pero todo es rápido y por email. Luego el procurador te lo está ahorrando y le está ahorrando la segunda instancia. Luego al final, por coste, si tú metes el lápiz, tu cliente probablemente salga más beneficiado. Bueno, seguro. Eso seguro. Bueno, yo seguro tampoco. Yo esto de la Yo- seguridad de plena tampoco la quiero dar A porque, en fin. Bueno, más beneficio en cuestión Pero, de tiempo pero, dinero. pero ¿Y es el muy... tiempo? No, el tiempo ya Y estamos el hablando de dinero otra cosa. también. El tiempo en determinadas cosas, además, es que es de libro. Es que hay cosas que son de libro. O sea, tú haces un contrato de jardinería y ahora resulta de que tú tienes, claro, porque es que tú tienes problemas de todo tipo. Tienes derecho de retención, claro. Entonces tú dices, bueno, yo es que no quiero esto. Yo lo que quiero es que esto se resuelva rápido. Tan rápido como que quiero que se resuelva en 3 meses. Entonces yo ya en la propia cláusula arbitral estoy poniendo en mi convenio arbitral, mire usted, esto se va a resolver por un árbitro, lo va a resolver el Tribunal Arbitral de Málaga o fulanito. Porque como estamos contratando, podemos incluso determinar quién va a ser el árbitro. E incluso como sustituto, quién quiero que sea el árbitro, sustituto, suponiendo que el primero pues cae enfermo o la circunstancia o le toca la lotería. ¿Bien? Entonces todo eso lo puedo yo establecer incluso desde el propio convenio arbitral. Y me evito tener que estar 2 años de pleito. Es que el tiempo, vamos, nosotros, nuestra obligación es asesorarle a los clientes lo que entendemos que es mejor para ellos. Y tal como te estoy poniendo la situación, es que no hay color. Además, cuando No tú hay firmas color. un contrato, tú firmas con voluntad de cumplirlo. Las dos partes firman con voluntad de cumplirlo. Ese es el momento.
para decir, vamos a ver, si hubiera alguna controversia, lo vamos a someter al arbitraje y además cada uno va a pagar su coste. Para que no haya ningún tipo de... Tú sepas ya de antemano que tú vas a pagar tu abogado en la mitad de la tarifa del tribunal arbitral y el otro igual. Ya está, ya no hay más problema. Es que realmente si tú te anticipas a todo eso es facilísimo. Además, en el reglamento hay previsto un procedimiento abreviado que está previsto para cuantías inferiores a 6.000 euros, pero que las partes se pueden someter a ese procedimiento voluntariamente. No, no, es que yo quiero que esto se resuelva sin mucho procedimiento, sin mucha tramitación, porque es un tema exclusivamente de prueba documental, por ejemplo. Un tema exclusivamente de prueba pericial. Entonces, que no quiero que haya mucho trámite. ¿Esto se puede resolver por el procedimiento abreviado? Sí. Bien, pues la comparecencia para fijar los términos va a ser por teléfono. Hacemos una videollamada, no hace falta ni desplazarnos a la sede del tribunal arbitral. Por una videollamada, los letrados y las partes y el árbitro fijan cómo quieren que se desarrolle y se acabó. Es que da mucho juego, es que da muchísimo juego. Si no se determina tiempo, más o menos un caso sencillo en cuánto tiempo y uno así que digamos un tema del contrato de obra un poco más. Pues ¿Cuánto? depende de la ley, prueba. Pero la ley dice 6 meses. Pero de lo que más depende es de la prueba, porque si es un contrato, por ejemplo, de obra que hay que nombrar un perito, pues ya hay que estar a expensas del tiempo que tarde el perito en hacer la pericia y en presentarla al tribunal. Ya depende de tercero. Pero un procedimiento de un contrato de arras, que ahí no hace falta ni perito ni casi testigo, que eso con el contrato en la mano y poco más se puede resolver. Es que tarda muy poco. Es que realmente es que el tiempo es dinero. Es dinero para nosotros, por supuesto, para los letrados, pero para nuestro cliente también. Porque es que si el cliente no tiene razón, cuanto antes se lo diga, mejor. Y si tiene razón, por supuesto, ¿no? Una pregunta. Hemos hablado de las cláusulas de incluir, o sea, de la sumisión al arbitraje. Pero he visto alguna que otra vez cláusulas de renuncia al arbitraje. ¿Son válidas o serían susceptibles yo de...? no la he visto ninguna cláusula de renuncia. De hecho, si no se dice nada, es que va al juzgado. En temas Bancos. de bancos que excluyen expresamente el arbitraje, puede ser que el O banco sea, por suelen lo que ser sea. cláusulas de adhesión Pero o sí. de las que no hay... De todas maneras, en los contratos de Puede ser. adhesión, Esa cláusula por ley de consumidores está prohibido el arbitraje. Sí. ¿Perdón? Claro, En los contratos de adhesión, por ley de consumidores y usuarios, está prohibido el prohibido. arbitraje. Prohibido el arbitraje. Claro, porque volvemos otra vez a lo de siempre, es que el arbitraje, Es solo para materia si no lo de entiendes desde el punto de vista contractual, no lo terminas de entender. Pero también estaba la Porque el cláusula de arbitraje es una adhesión. cosa contractual y en un contrato de adhesión una de las partes está en desequilibrio. Claro. Luego, entonces, no puede haber una cláusula que genere ese desequilibrio. Pero está también el arbitraje de consumo. Ese sí, el único que está, ese es el único permitido. Ahí sí se puede someter... Claro, en el arbitraje de consumo. Vale. Pero en los arbitrajes, por ejemplo, que tú comentabas de un banco, que yo ahora firmo una hipoteca contigo y digo que nos vamos a someter a arbitraje tal, eso no sería válido. Y también lo he visto en la compra de un vehículo, pero el cliente vino después, de un vehículo en un concesionario ponía que renunciaba precisamente a, o sea, lo ponía en el contrato y la persona, o sea, el cliente lo firmó. Y luego viene Es que pues no le veo sentido, porque renunciar al arbitraje, con no ponerlo, Bueno, ponerlo ya. ya está. Ya no tienes arbitraje. Sería de consumo. Al de consumo, a lo mejor. Eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Pero vamos, no. Pero vamos, el contrato, perdón, el arbitraje, naturaleza contractual, siempre. En el convenio arbitral podéis establecer lo que queráis ya. Y luego, por supuesto, cuando llegue el acta preliminar que comentaba Pilar, donde se reúnen los letrados, también pueden establecer lo que quieran, por plazos, por modos de comunicaciones, por lo que quieran. Y si no se deciden, decide el árbitro. Claro, el árbitro siempre tiene su facultad, pero el árbitro siempre va a procurar que sean las partes y los letrados, si los hay. El árbitro tiene que decidir tres cosas. Y una vez que lo decide, ya es Dios. Ya, claro. La primera es si hay convenio arbitral. Claro. Lo primero. Lo segundo es si con base en ese convenio arbitral, él es el Tiene árbitro. competencia. Si yo soy el competente con base en ese convenio arbitral.
Y la tercera es si la materia que a mí me encomiendan resolver está dentro de la libre disposición de las partes. Si yo, árbitro, veo que las tres cosas son correctas, hay convenio arbitral, se me designa a mí y además lo que yo voy a resolver está dentro de la libre disposición de las partes, materia contractual, y a partir de ahí yo ya resuelvo todo con el acuerdo al que lleguen las partes y si no, resolviéndolo. A raíz de eso, con lo que ha dicho Pilar, Claro. el tema peritos. Sí, La pericial, ¿puede el árbitro proponer una pericial independiente a la que hayan aportado las partes? sí. ¿Y determina el árbitro el grado de conocimiento, de formación de ese perito Sí. en el colegio profesional del cual Sí, sí, sí. libre? No hace falta Libre. que sometimiento a Málaga, como el juzgado de Málaga, No. los peritos son el colegio de arquitectos, aparejadores o los que son economistas de Málaga. Pero el perito en un arbitraje Hombre, lo puede que- remitirse a un colegio distinto. Bueno, por Si supuesto. tiene un motivo, ¿Y sí, esa- sí, si tiene un motivo para Y ello. eso se podría poner encima de la mesa con el árbitro. Es decir, Claro. que los abogados pueden decir, no nos interesa el colegio de Málaga, por lo Por que su- fuese. Las partes tienen total disposición Y la y pueda- el árbitro se tiene que asumir esa disposición. Claro. En Eso lo que está va claro. habiendo acuerdo de las partes, pues perfecto. Es más, ten en cuenta que el árbitro, que normalmente el acta preliminar, la comparecencia preliminar, que se podría parecer a una audiencia previa, más o menos, pero aunque es anterior incluso a la interposición de la demanda, ahí está en familia. Son el árbitro es compañero, otros dos compañeros, las partes, y ahí se plantea todo con una flexibilidad y una capacidad de negociación y de disposición que no te la vas a encontrar en ningún juzgado. Claro, porque ten en cuenta que lo que están negociando es lo formal. Claro. Que es lo formal, que precisamente eso es la incertidumbre que nosotros queremos evitar como abogados. A mí lo que más me fastidia en un juzgado no es lo sustantivo, es siempre lo procesal. Claro. Siempre, Claro. siempre. Nosotros como abogados, correcto. Es más, los ridículos más grandes Sí, en los sí. que hayamos podido estar en Sí. procedimientos, siempre han venido de la mano de lo procesal. Siempre. Oye, pero ¿cómo me equivoco en esto? Oye, pero oye, es verdad que es que resulta de que tenía Que que no aportar, no sé propuse qué, que esto tenía que haber aportado tal documento, en que es que 5 la días, pericial claro. tenía yo que haber hecho el anuncio con la demanda, porque ahora como no lo hice, ahora no lo puedo pedir, la audiencia previa. O sea, hay tales recovecos en la ley procesal que nuestro verdadero temor, vamos, me alegra que tú lo compartas conmigo Sí, porque es verdad, es totalmente. que es eso. Y eso es precisamente lo que te quita el arbitraje. La parte formal, porque te vas a sentar con el otro. Venga, ¿cómo lo vamos a hacer? Que llegáis a un acuerdo, perfecto. Que no llegáis a un acuerdo, El yo árbitro os voy a decide. decir cómo va a ser, pero ya lo sabéis. Pero ya lo sabéis. Aquí no te vas a encontrar con la sorpresa de que llega la audiencia pero y te dice, no, mire usted ya no puede proponer pericial porque no me lo dejó anunciado en el escrito de demanda. Lo Tú dirás, único que sí el reglamento, salvo que las partes digan otra cosa, ¿no? Pero que el reglamento sí que deja claro es que no se puede reconvenir si no se dice desde el principio. A ti te llega la instancia, claro, porque la reconvención es lo que tú pides. Aquí los árbitros claro, están sometidos, igual que los jueces, por el principio de congruencia. Yo no puedo resolver sobre lo que no me pides. Y me lo tienes que pedir cuando llega el momento de pedir. Lo que no puede ser cuando ya estamos pendientes con la prueba practicada, pendientes de estar laudo, que tú me empieces a pedir cosas nuevas, por ejemplo. no, pero incluso en no, lo que sería la contestación Sí, a la claro. instancia, si tú previamente en la primera Claro, contestación no indicas que vas a reconvenir y fijas la cuantía más o menos de la reconvención, después, salvo excepciones, no puede, no Sí, se sí. puede. Pero vamos, tiene sentido. O sea, Claro. eso no es una cosa formal como yo me refería. O sea, el problema es el problema formal. Mire usted, es que tenía que haber aportado el documento este de esta manera. Es que, bueno, es que es todo. ¿Cuántas veces os ha pasado en una audiencia previa, a lo mejor que llega una prueba, la recurres? No, mire usted, me diga que y te dice, mire usted, no se entra ni siquiera en el recurso porque no me ha dicho el artículo infringido. Sí. Cuando te pasa la segunda vez ya lo sabes, ya no te vuelve a pasar. Pero siempre hay una primera vez. Entonces, en esa primera vez dices, bueno, pero esto es lo que es. Esto es lo que es. Claro, y de mi asunto cuando se habla, efectivamente. Esa recomendación que habéis comentado Sí. ya precluye el derecho a
No, es que esa vamos. acción, o sea, podría plantearse en arbitraje el decir, pues se me ha ido la anunciar que ya recomendí, pero presento Sí, claro, no hay preparación. otro arbitraje No, no, donde no. puedes reclamar. Ya está resuelto. Tú en la ley de enjuiciamiento civil tiene el artículo 400 que te impide por preclusión sobre cosas que ya puedo hablar antes, eso no existe. No existe en el arbitraje. No, claro. Tú lo que sí existe en el arbitraje es, lo he dicho, la cosa juzgada, la litispendencia. Sí. Eso existe exactamente igual que si fuera en un procedimiento. Claro. Pero muchas veces aquí hay litispendencia porque ya hay un arbitraje sobre hecho que tú estás pidiendo, ya no me lo puedo volver a pedir, ¿no? Y si ya hay cosas jugadas, tampoco. Pero aparte de eso, no hay preclusión. No hay preclusión. Aunque inicie un procedimiento judicial estando pendiente un... No puede, caso, puede se porque, pegaría claro, porque tú, claro, correcto, tú presentarías una declinatoria. Pero habéis dicho antes que con la mera aceptación de la parte demandada ya se inicia. Claro. ¿Qué se entiende por mera aceptación? La contestación. Claro. Que conteste a la instancia, que no es la contestación a la demanda. Se muestra Al parte. principio es una instancia muy sencillita. El instante dice, mira, yo quiero someter al arbitraje esta controversia, pero no tengo cláusula, pero la quiero someter al arbitraje. Entonces se le da traslado al Estado. Se dice, mire usted, ¿Y si dice que no? si dice que no, si no hay cláusula, no se puede. Pero si dice que sí, pues aquí estamos, bienvenidos. Claro. Si dice que no, pues el árbitro tendrá que valorar si efectivamente hay un convenio arbitral válido. Claro, Lo que he dicho, si él es el que tiene que resolver, porque la competencia se le atribuye a él, y si lo que vamos a resolver no es la en custodia ese de los caso, niños, claro, claro, porque en ese tiene que caso ser materia de también, libre disposición. José Luis, si Sin es la instancia, sin claro, confundir materia de libre disposición con normativa imperativa, que no tiene nada que ver. Normativa imperativa es para que se resuelva se en aplique. derecho. Para que se resuelva en derecho. La libre disposición es otra cosa. Pero que en el caso, José Luis, que haya una instancia sin cláusula arbitral, sin convenio, y que el Estado diga, no, yo no me quiero someter, no se nombra ni árbitro, es la propia Claro. comisión ejecutiva, o sea, somos nosotros O sea, mismos sí. cuando nos reunimos. No se puede de alguna manera insistir. No, Bueno, se le manda, se le manda la instancia y si la acepta, pues fantástico, pero hay otros que dicen, no, pues mire usted no, yo no me someto, o mi cláusula arbitral, que sí está, no se somete al TAM. Vaya a usted al TSJ y ya el año que viene o el otro. Claro, por eso es la importancia de someterse a una institución. ¿Por qué? Porque tiene primero porque la institución vigila, cuida y está muy pendiente de cómo se desarrolla el arbitraje, porque es un prestigio, al final el prestigio, tú lo que quieres decir, oye, pues yo me he sometido al TAM y me ha ido muy bien. O no, yo me he sometido al TAM y allí nadie me hace caso, yo mando los escritos, no me los contestan. Eso por una parte. Y luego, aparte de que vigilan, hay un reglamento que en defecto de acuerdo entre las partes, hay algo. Imagínate un árbitro nombrado por el TSJ que no está sometido absolutamente a a la ley de arbitraje, pero no a un procedimiento. De hecho, aquí hubo, se ha comentado, porque imagínate un convenio arbitral donde las partes se sometían al colegio de abogados. Sí, o al decano, al arbitraje del decano. Claro, entonces ahí ya empieza la duda. Entonces, yo me someto al colegio el Colegio de Abogados de Málaga es patrono del Tribunal Arbitral. Y Una fundación. es una fundación. ¿Tal? Entonces, ¿se podría entender que estás sometido al Tribunal Arbitral de Málaga por el hecho de que tú en el convenio hayas mencionado tu sometimiento al Colegio de Abogados de Málaga? Lo del decano. Eso se resuelve Tendría ya que en el resolver el reglamento. decano, es decir, pero vamos, aquí lo fundamental. ¿Habéis entrado alguno en la página web del Tribunal Arbitral de Málaga? Sí, ¿no? Bueno, pues dentro de la página web tenéis unos modelos de convenio arbitral. Lo digo por si alguno lo queréis utilizar. Y reitero el ofrecimiento de que cualquier cuestión que tenga alguna especialidad y que se salga de ese convenio general que ahí proponemos, pues lógicamente estamos a vuestra disposición, porque la idea es colaborar. Esto es. Claro. La idea es colaborar y que si tú en el contrato lo pones tal como tú realmente quieres ponerlo, en función de lo que tu cliente va requiriendo, pues. Ya en el reglamento se previó, como eso ocurría cuando este reglamento que es más reciente ya se previó que cuando en la cláusula se dijera que se sometían al colegio de Málaga o al decano,
ya se entendía que se sometían al tribunal. Y si las partes, no, si las partes dicen que acuerdan que hay un procedimiento ordinario, su audiencia, ¿no? Y el juicio, ¿no? Que se llama audiencia, ¿no? Sí, es O sea, una se celebra un comparecencia. juicio y el tribunal hay como así, como un poco de formal, como una Sí, sala. tenemos una sala allí en el propio colegio de abogados. Claro, pero no se celebra un juicio como tal, se celebran las pruebas. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos una sala donde se celebra esa comparecencia, esa audiencia, digámosle audiencia previa, pero que es donde se fijan las reglas formales de cómo va a regir el procedimiento y después se van a practicar las pruebas que las partes propongan ya en su demanda y en su contestación. ¿Vale? Pero no es un juicio como tal, porque Sí. no se tienen por qué hacer en unidad de actos, salvo que las partes quieran. Claro. O sea, a lo mejor un día el tribunal oye al perito, otro día se interroga a las partes si es que se admite ese medio de prueba, otro día oye a los testigos, la documental ya está aportada, pero no hay como tal un juicio, sino que el Bueno. árbitro luego... O las o partes sí, dentro del procedimiento dicen, no, mire usted, una vez que se practiquen todas las pruebas, a nosotros nos gustaría hace hacer unas conclusiones con el orales. árbitro. Vale. Sin O el problema. árbitro considera que es conveniente. Entonces cita a las partes a comparecencia y allí pues tenemos una sala en el colegio de abogados, cuando cogéis la escalera, la planta de abajo, pues a la derecha y además está bien, tenemos un sistema de grabación, Sí. tal. Es una especie de mini tribunal, porque está bien, saben cómo para eso. O sea que si alguna vez el cliente tuviera que asistir a alguna de las sesiones, bien porque se propusiera su interrogatorio o porque directamente él quiera acudir con su abogado y tal, no se sentiría, como diciendo, en manos de quién estoy, ¿no? Sino que Es que ve que hay una formalidad, que hay un... en ese sentido, bueno, y aparte de eso que hemos comentado, ¿qué otra cosa se ocurre que Cabe frena? la posibilidad de que a la vista de la pericial, ¿no? Hay una discrepancia sobre las partes. Decida el árbitro y decida el grado de conocimiento y el colegio profesional. Y una de las partes considere que no es la resolución que quiera o no la decisión que quiera. Se puede apartar. Entonces, una parte decir, en este momento no estoy de acuerdo con esa decisión y me aparto. No. Tú desde el momento al lado. se ha terminado. Claro. Y el árbitro decide, y decide. Y no hay posibilidad de, vosotros tenéis toda la No, pero experiencia del mundo, de que alguien durante un momento diga, no quiero seguir y voy a empezar a entorpecer este proceso porque no quiero... Tú no quieres seguir, perfecto. Tú no Hay que sigues, haber o sea, posibilidad. claro, bueno, de hecho puede ocurrir. Pero Si el tú abogado, imagínate, tú abogado, has llegado a un acuerdo económico con tu cliente. Empieza el arbitraje y a mitad del procedimiento el cliente no te paga, por lo mismo que en los procedimientos judiciales. Y esto, pues yo renuncio a la defensa de mi cliente. Mi cliente no quiere nombrar otro abogado, no quiere personarse por él mismo, no quiere continuar con el arbitraje, no quiere tal. Muy bien. Eso tenía Naturalmente, el arbitraje, si la otra parte así lo quiere, el procedimiento terminará y tendrá su lado y ya está. Una vez que se empieza, se termina Por cortado. supuesto. No hay ninguna forma en que una de las partes pueda salirse del procedimiento. No, si la otra parte Si no la quiere, otra no. parte no. De común acuerdo, sin problema. Sí. Sería un poco la situación del desistimiento unilateral en el procedimiento procesal cuando la otra parte tiene interés en continuar. Yo creo que continúe, pues continúe. Y eso se hace constar por escrito al principio, cuando hay un sometimiento al arbitraje, ambas partes aceptan Claro, ahí se firma un acta donde se comprometen un a seguir acta que hasta tú el no, lado, claro, que hay muchas veces que una de las partes ni siquiera comparece. Están rebeldía. Se queda en También, rebeldía, sí. pues se queda en rebeldía, claro, un procedimiento. Si el árbitro ha considerado que tiene Que la está competencia, notificado. porque hay convenio, porque es él y porque lo puede resolver, pues sigue para adelante. Eso es así. ¿Qué me querías comentar tú de otras razones que se te ocurren? Pues yo creo que hay un tema ahora con la mediación que no veo que impulse para nada el arbitraje, no veo el sentido de la mediación, ¿no? Porque no llegar al laudo. Porque no tiene laudo. Que en la mediación, No hay laudo. ¿Qué es la mediación? la Y eso mediación que es está muy... muy de moda, ¿no? Yo creo que está interfiriendo mucho en el arbitraje, que es un procedimiento muchísimo más práctico y mucho más ejecutivo, y estamos con el tema de la mediación, que yo Totalmente de creo que acuerdo. hay que estar fomentando mucho más el arbitraje, que es Totalmente. ejecutivo, y no esta historia de la mediación, Aparte, como si no hubiera habido nunca mediación, sino mediación en lo previo. Claro. Se ha hecho siempre. A ver, la mediación es un método que no está mal, pero que lo que tú dices, no hay facultad decisoria ninguna.
Y depende tantísimo de la voluntad de las partes, Claro, que la mediación la y está muy bien, que está Claro, genial, pero que mira, yo- la mediación hemos querido ponerle un titulillo a algo que ha existido siempre. Exacto. Siempre ha existido el hombre bueno. Siempre cuando nos ha entrado un asunto, siempre lo hemos intentado arreglar con el compañero contrario. siempre. Antes del pleito, siempre. Eso se ha hecho siempre y yo creo que se seguirá haciendo. Y eso le podemos llamar como queramos, pero eso es mediación. Claro. Mira, oye, que me ha entrado este asunto, tú cómo lo ves, lo podemos arreglar, no lo podemos arreglar, mira que es que yo te voy a pedir esto, mira qué tal, que... y el otro. Y cuando al final hay pleito, es porque eso no funciona. Porque si hubiera funcionado, el abogado es el primer interesado en haber llegado a un arreglo y ya está. Mira, oye, que sí, que hemos llegado a un arreglo, vamos a firmarlo, o vamos a homologarlo judicialmente, o vamos ya lo que sea, o lo vamos a hacer en escritura. Pero eso, llamémoslo como queramos, pero eso es una mediación. Claro. Ahora le hemos querido poner un titulito, hemos querido tener mediadores y hemos querido, bueno, vale, bien, pero en el fondo es eso. Ventajas de la mediación, todas, porque no hay ni vencedores ni vencidos, porque, claro, porque no se rompen relaciones. Tú cuando hay un tercero que es el que resuelve, pues probablemente el que pierda, pues le va a dar muchísimo coraje ya para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso sí lo evita la mediación, pero como digo, la mediación es que no está aportando nada nuevo y sin embargo nuestras últimas leyes están completamente volcadas en la mediación hasta el punto en que se han olvidado del Del arbitraje. arbitraje. Sí, ese es lo que estoy viendo. Totalmente. Cuando realmente dice, mire, el arbitraje por un acuerdo de las partes tiene un logro. Pero si es que además, Claro, mira, y la mediación no. claro, pero si es que además no tiene sentido. Mira, tú piensas, por ejemplo, si el gobierno realmente quisiera apostar por el arbitraje, qué fácil le sería decir, mire usted, el beneficio de justicia gratuita se va a conceder tanto por vía arbitral como por vía de tribunales de justicia. Claro. Porque a mí, como Junta de Andalucía, me cuesta lo mismo. A mí pagarle a un abogado y un procurador me da exactamente igual que pagar unas tasas, que seguramente habrá incluso un acuerdo con el tribunal arbitral y se pagará tal, y en fin, se pagará mal como siempre pagan esta gente, y ya está. Pero el justiciable tendría la opción, que ahora mismo no tiene. Y eso descargaría la Y administración de descargaría justicia, la administración. que se va a quedar para las materias indisponibles, que Claro, son correcto. materias que tienen que estar Correcto. sí o sí sometidas a la jurisdicción. ¿Por qué no se hace? Pues porque no hay una apuesta clara y decidida por el arbitraje, por el momento. Por el momento. Digo por el momento porque es verdad que esto parece que está Sí. despegando ahora, ¿no? Sí, pero Pero- sería el planteamiento de el laudo por acuerdo de las partes. Bueno, Es no. no, digo la confrontación con la mediación. No, Porque me refiero que se plantea la mediación para nada y se hace curso de mediación y inscripción de mediación y bueno, la que se está liando con la mediación. Entonces dice, bueno, es que digamos que está entorpeciendo toda la labor que se estaba haciendo en el arbitraje como para fomentar lo que es mucho más práctico, para descongestionar los tribunales de justicia y resulta que la gente le da más importancia o se plantea más publicidad sobre la mediación que sobre la arbitraje. Yo a la mediación, por verle algo positivo, que también lo tiene, le veo mucho sentido en la división de patrimonio, ya sea de herencia, bienes gananciales, todo este tipo de cosas. Porque hay unas técnicas que matemáticamente consiguen que las dos partes queden satisfechas. Entonces eso el abogado no tiene por qué saberlo, pero existe. O sea, si yo te digo, cuando estábamos en el colegio, vamos a partir un bocadillo entre los dos, ¿cómo lo hacemos? Mira que, entonces pues todo el mundo... Pues la solución, que es puramente una técnica, cuando tienes que repartir entre dos, es que uno hace los dos lotes y el otro elige. Entonces ya hay justicia plena. El bocadillo uno lo parte en dos trozos y el otro elige con qué trozo se queda. Eso es lo que hacíamos los niños en el colegio. Entonces, bueno, pues eso es mediación. Es una técnica donde ya procuraré yo partir los dos trozos del bocadillo prácticamente idénticos para que luego no me quede yo con el trozo más chico. Claro. Entonces, si conoces esa técnica, pues estupendo. Cuando la división de la cosa es entre más de dos, la técnica no es esa. La técnica es la del valor subjetivo, que es una cosa interesantísima. Porque al final, como cada uno valoramos las cosas de distinta manera, al final todos quedarán con la sensación de que del lote general se han llevado más que los demás.
Esto no, vamos, no es el momento, lo voy a decir por si os resulta de interés alguna vez y si lo tenéis, porque realmente os puede salvar la vida en muchas divisiones de patrimonio complejos. Imaginaros que fallece y en el caudal relicto hay un barco, un apartamento en Sierra Nevada, una finca en Jaén, un ático en el centro de Málaga, un piso en la playa, tropocientas acciones y tropocientos dinero en cuentas bancarias. Y hay que repartirlo entre 3 hermanos. Pues muy sencillo, si yo me mareo, pues yo cuando tengo que valorar el barco, le voy a poner menos valor. Si tú tienes alergia al polen, pues la finca en Jaén, pues te va a interesar menos. Si tú, que eres el otro hermano, tienes el menisco fastidiado, pues tú eso de esquiar en Sierra Nevada como que no. Si, por el contrario, a ti te encanta el centro porque eres urbanita, pues el piso de Málaga lo vas a valorar más que yo. Que a mí lo que me gusta es la playa. Y si tú eres un sentimental y la casita que tenías por ahí, que es donde te criaste de niña y tal, y te gustaría conservarla y tal, pues seguramente la vas a valorar más que yo. Entonces hacemos valoraciones subjetivas. Tú lo valoras en tal, tú lo valoras en tal, tú lo valoras en tal, tú lo valoras en tal. Y luego repartes. Y adjudicas por el mayor valor. Venga, vamos, en la casa de Sierra Nevada, ¿quién ha pujado más por ella? Tú, para ti, por tu valor, ¿eh? La casa del otro, ¿quién ha pujado más por ella? Tú, para ti. Tú, para ti. Y luego el dinero compensa los ajustes de valores. Cuando tú luego terminas, de todas las valoraciones que tú has hecho, te has llevado muchísimo más de una tercera parte. Pero mucho más, vamos. Yo he hecho 20 ejemplos ya de esto y siempre sale así. Y tú dices, coño, qué reparto más bueno. Me he llevado mucho más de la tercera parte que me correspondía. Pero es que si miramos a ella igual, ella se ha llevado también más de la tercera parte. Y yo, todos contentos. Un mediador que sabe hacer eso, y digo si sabe hacer eso porque realmente no saben hacer eso, pero bueno, el mediador que sabe hacer eso, oye, pues la solución el problema de sus clientes. Entonces, en este ámbito concreto, el que conozca esas técnicas, perfecto. Saliéndonos de ahí, pues mire, yo creo que la mediación no tiene ningún sentido, sinceramente. Salvo en cuestiones familiares, donde es verdad que para evitar la ruptura de relaciones, pues como un último intento, vamos a ver si un mediador ahí con labores psicológicas consigue apaciguar los ánimos y que lleguen a un acuerdo. Vale, vale. Pero ya como último recurso y tal, ya te digo, cuestiones familiares y poco más. En lo demás, ¿tú te crees que en un contrato de arras, un mediador o en cuando los abogados ya llevan un montón de tiempo, mira, vale, vamos a intentar llegar a un arreglo y seguramente los dos es lo que quieren y habrán hablado con su cliente para convencerlo? Mira, vamos a... Y luego al final no ha habido manera. ¿Qué mediación cabe? ¿Me permite que diga algo? Claro. ¿Sabes cuál es el principal enemigo del arbitraje y de El la abogado. mediación que es mi profesión? Nosotros mismos. El abogado. Somos nosotros Claro. mismos. ¿Cuál es el planteamiento que hemos hecho? Claro. ¿Por qué estamos aquí yo particularmente? Porque yo no me fío del árbitro. Claro. Yo quisiera saber la formación. Claro. A lo que decía. ¿Quién me dice la especialidad? Yo llevo 30 años en la profesión, compañeros he visto un montón. Yo temblaría de pensar que fuera un árbitro alguno. Y son abogados experimentados. Sí, sí. A lo que decía. A mí me gustaría que el colegio asegurara que esa formación y que esa persona está preparada. Entonces somos los primeros enemigos los cuales ahora sí voy a decidir y voy a ir al árbitro que me arbitraje. Pero que también lo somos para los mediadores. El planteamiento vuestro, que sois abogados, expertos, mi compañera, la mediación no impide para nada, No. ni es incompatible con el arbitraje, todo lo contrario, no es obligatorio. Igual que vosotros tenéis un sometimiento, nosotros lo podemos tener en el contrato. Si quieres, voluntariamente vas, y si no, no entorpece, no retrasa. Por lo tanto, fíjate cuál es mi principal enemigo ahora mismo, aviso vosotros, de que critiquéis la mediación. Como lo puede ser en otro ámbito el arbitraje, porque hay gente que no se va a creer nunca que un abogado esté preparado para resolver un tema de obra o un tema de herencia, pues porque se haya apuntado en el listado, porque no está teniendo muchos clientes en la última temporada después de la pandemia y vea que es una forma de ingreso. Y ese es nuestro principal problema. Fíjate que es que desgraciadamente somos los principales enemigos. Tenemos que estar fomentando la mediación como previa, el arbitraje, por supuesto, y el último, la judicial, porque son terceras personas. Y en cambio, fíjate, en 5 que somos aquí y 55 online, nos hemos echado encima de nosotros. No, Fíjate pero la crítica, Vamos, me parece triste. pero la crítica, fíjate por dónde viene. Viene porque, como comentaba ella, porque desde el punto de vista gubernamental se está potenciando una cosa a costa de la otra.
Y eso está generando una opinión que no es real, porque la gente está empezando a confundir lo que es mediación con lo que es arbitraje, cuando no tienen nada que ver. Yo lo mismo he dicho que en determinadas cosas creo que la mediación es fundamental, lo he dicho en la división patrimonio porque es donde yo creo realmente que sí que tiene un campo bestial. He comentado también el tema de familiaridad porque me parece que es un último intento, como que haya el psicólogo, o sea, el mediador que tenga dotes psicológicas y tal, pues puede llegar a lo mejor donde el abogado no llegaba, seguramente llegará, y habrá algún otro campo donde yo no me meto. Pero la crítica mía es el por qué esto se ha planteado de tal manera que se ha convertido en o esto o lo otro. Y además, entre esto y lo otro, yo gobierno apuesto por esto. Sí, pero es lo que está pasando. Pero es lo que está pasando. Si nosotros estamos criticando de que no hay ninguna iniciativa que fomente la mediación, un poquito después de muchísimos años. En cambio, para mí tiene mucho más repercusión lo vuestro y lo me alegro, ojo, y me alegro. Y si yo tengo una confusión entre el TSJ y el TAN de más, es decir, y me alegro que sea más, además, mucho más. Pero que yo no creo que seamos incompatibles, pero aunque el gobierno y la Junta se volcaran en favor de la mediación, no es incompatible, nada, en absoluto, todo lo contrario. Colaboración. Si una parte, un abogado está dispuesto a que sus clientes vayan a mediación, que el abogado no pinta nada, van los clientes a mediación y no triunfa, lo siguiente es un sometimiento al tribunal arbitral. Sería perfecto. Porque la celeridad de una mediación la tiene también el tribunal vuestro. De hecho, ya te anticipo que probablemente en el próximo congreso de la abogacía el tema que vamos a tratar es el de las cláusulas sucesivas. Mediación, Porque esta es un poco la idea nuestra, es decir, usted, aquellos que siguen pensando en la mediación, es que esto, claro, tú lo ves ahora mismo ese de golpe, yo he visto o he intentado trasladar ventajas e inconvenientes de cada cosa, el problema que comentaba ella a nivel gubernamental, que está claro que se está potenciando una cosa y no la otra, y tal, pero que lo de las cláusulas sucesivas, lógicamente, tiene su sentido. En algunos ámbitos, además, tiene mucho sentido. En esto que te estoy diciendo de patrimonio y tal, es que yo creo que el mediador que sabe las técnicas estas de reparto y que sabe tal, ese es que le ha solucionado un problema a sus clientes. Ese sí que se lo ha solucionado. Porque ese sale con 3 clientes, que los 3 salen contentísimos, pensando los 3 que han ganado. ¿Cuánto vale eso? Eso sí que no lo consigue ni el arbitraje ni nadie. Que todo el mundo salga con el convencimiento de que ha ganado, eso no lo puede conseguir nadie. Salvo un mediador que tenga, bueno, un mediador o un abogado o el que sea, alguien que tenga esas técnicas y, como digo, le podemos llamar, vamos, de mediación, son muchas cosas. O sea, ahora estamos llamando mediadores y tal, y me parece bien, tú eres mediador, lo tal, pero que la labor que nosotros como abogados realizamos cuando nos ponemos en contacto con el contrario, cuando intentamos ver a ver qué soluciones tiene este asunto sin tener que ir a mayores, cuando buscamos fórmulas alternativas, posibilidades de negociación, eso en el fondo es una mediación. Cuando el hombre bueno, ese familiar que se mete, oye, mira, venga, vamos a intentar conciliar, ese también es un mediador. No sé si me estoy explicando. Lo dejamos para otro porque... Venga, sí, eso requiere un debate aparte. Pero que no somos enemigos, en absoluto. No, pero, en absoluto. Pero fíjate, la sensación ha sido esa cuando teníamos que trabajar juntos. Fíjate lo que a mí me da pena, me apena mi propio colegio, mis propios compañeros. Nos apena eso. Desconfianza en el profesional, desconfianza de la formación que va a tener el árbitro, que es la mía, ¿eh? Cuando yo llegué a hacer la pregunta, yo decía, es verdad. Porque yo voy a entrar con vosotros y voy a entrar en un tema de obra, ya lo digo, ahí está. Y en 255 estará mi compañero contrario. Yo quiero un mediador, yo quiero un árbitro que sepa del mundo de la construcción, pero que sepa, como tú dices, más que los arquitectos y los peritos. Porque si no, no sé. Y que la resolución que diste, aunque no te dé la razón, te convenza y diga... Ya que sepa, claro. Igual que confiamos que los jueces saben, los abogados somos a veces más listos que ellos. Sí, totalmente. Pero también tienes que tener en cuenta a lo mejor un juez recién salido y precisamente el TAN elige a su árbitro con una formación previamente. Formación en la materia, formación en arbitraje, claro, que sepan que cómo tienen que editar el laudo, claro, y cómo llevar el procedimiento. ¿Se les obliga a reciclarse? A los árbitros se les obliga
Se les obliga. No, Se valora muchísimo que tengan hecho un formación. curso de arbitraje, una Pero la formación materia en sí. en arbitraje. La materia en sí es su experiencia. Es decir, ellos la experiencia la tienen que demostrar. tienen que Sí, demostrar. pero ahí realmente yo entiendo por dónde tú vas. Es muy difícil que yo pueda decir, José Luis es especialista en esto. Porque Por eso ahí, se hacen exámenes. claro, Problemas o sea, es que Claro. eso es así. O sea, Porque luego claro, lo que pasa es que también también te digo que Málaga no es Nueva York Claro y que que nosotros ahí sabemos- más o menos se sabe ya el que sabe de algo, ¿no? Claro. Pero que a mí me encantaría que fuera como tú dices. De hecho, fíjate que en los últimos 20 años, un poco más, los tribunales se han empezado a especializar. Empezaron con los juzgados mercantiles, empezaron con los jueces de familia y no me extrañaría nada que mañana, porque bueno, empezaron también separando lo penal de lo civil, porque antes los juzgados eran mixtos, o sea que poco a poco se tiende a la especialización, porque nadie puede saber de todo. Y eso es lógico. Entonces nosotros con el arbitraje lo que estamos de alguna manera es adelantándonos a eso que probablemente acabará ocurriendo también en los tribunales de justicia, que es que la propiedad horizontal la tratarán juzgados de propiedad horizontal, que obligaciones y contratos lo tratarán tal, que derechos reales lo tratarán tal y que habrá juzgados especializados. Claro. Por cierto, propiedad horizontal, materia. ¿Qué materias son? Materia de arbitraje. O sea, Sí, pero la es que- propiedad horizontal, no todo. pero verás tú, la propiedad horizontal tiene su aquel. Oye, la propiedad horizontal, cuando estamos hablando de contrataciones entre comunidades y terceros, sin ninguna duda, perfecto, perfecto. Cuando estamos hablando de relaciones internas de la comunidad, ya ojo. Y ojo por dos motivos. Primero, si tú estás hablando de reclamar cuotas de comunidad, olvídate del arbitraje, vete a un monitor. Esto te lo digo yo así, que llevo ya muchos años en esto. Te va a un monitor. Si tú estás hablando de impugnación de acuerdos, sería ideal, pero hay un problema. Y el problema es un problema curioso, porque tú, el convenio arbitral, tiene que estar pactado por todas las partes a las que le pueda afectar. Bien, entonces tú, para que una comunidad pueda someter a arbitraje una impugnación de acuerdo o cualquier historia interna de la comunidad, por vía de estatuto, tiene que tenerlo aprobado. Luego tendría que tener su estatuto diciéndole usted que las cuestiones de verdad se someterán a arbitraje. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que la unanimidad, salvo que venga de origen, cuando el promotor hizo la división horizontal, luego es muy difícil que se consiga. Porque una vez que ya están los propietarios, yo no conozco ni un solo caso donde todos los vecinos de la comunidad hayan asistido a la Junta. Luego, la unanimidad, sabéis que en propiedad horizontal se consigue por voto presunto. Es decir, todos los que están en la Junta votan a favor y los ausentes no manifiestan la discrepancia en 30 días. Y entonces, por voto presunto, se considera que también han votado a favor y es unánime. Pero, mira tú por dónde. El arbitraje. Algunos tribunales superiores de justicia han considerado que ese voto presunto, que sería válido para opción del acuerdo, no es suficiente para entenderse como válido convenio arbitral. Claro, pero ahí está nuestro trabajo. Entonces, ahí está el problema porque ahí están, sobre todo en Madrid. Madrid es la calidad ahora. Claro, sí. Porque en Madrid han dado de los dos. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia ha dado una que sí y otra que no. Entonces, claro, ahí estamos perdidos. Yo, si alguien me recomendara, si es una comunidad de origen, sin ningún problema. ¿Verdad? Perfecto. Y además, ideal. Si no es de origen y el acuerdo lo han adoptado después, ya estando la comunidad en marcha, por acuerdo unánime, pero donde no estaban presentes todos los vecinos, cosa que yo te digo, es lo más normal, ¿no? Es prácticamente imposible que estén todos, pues ahí yo no recomendaría hacer nada por vía arbitraje, porque te puedes encontrar con la sorpresa de que te diga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una posible acción de impugnación, mire usted, no, porque este señor no ha convenido, porque él no compareció en la Junta, no votó a favor y solamente se ha tenido en cuenta su voto presunto a los efectos internos comunitarios. Entonces, el tema de la propiedad horizontal. Ahora, en las relaciones de la comunidad con terceros, sin ninguna duda, vamos. Desde el inicio, con los contratos, todo.
Y si están los estatutos, por supuesto. Todo, Es todo, decir, sin es ninguna que duda. lo que hay que, nosotros sí. que somos los que muchas veces nos encargan redactar los estatutos de una comunidad de nueva constitución, es que, y de las sociedades mercantiles, vamos, En de capital, cuestiones, que- el procedimiento que luego la resolución sea meramente declarativa, en todo. Todo. Ahí no hay excepción. O sea, cualquier cosa que lo que requiera sea una declaración, si esto es tuyo, esto es mío, si esto es tal, si vale esto, lo otro, todos. En los procedimientos que tengan naturaleza condenatoria, que la sentencia sea condenatoria, ya es distinto. Ya habría que valorar en cuáles sí, en cuáles no y tal. Antes, por ejemplo, hemos dicho, usted, en un desahucio por falta de pago, ¿usted me recomienda el arbitraje? Hombre, yo creo que no. Yo creo que no, porque el procedimiento arrendaticio, que tal como está previsto en la ley propia horizontal, tiene unos cauces donde tú ya desde el inicio estás señalando la fecha del lanzamiento, con lo cual estás ganando ese tiempo, donde tú todo el planteamiento de si el demandado está en situación de necesidad lo vas a ir tramitando conforme estás tramitando el procedimiento de desahucio, es decir, le vas a ir ganando un tiempo si lo vas haciendo, salvo que sea Estepona, ¿no? Que en Estepona, Estepona no le gana tiempo a nada, eso es lo que te iba a pero, decir. Salvo que sea Estepona, pero, callo. Pero si el juzgado va medio regular, pero hay que concretar, yo decir, creo... bueno, desahucio sí, por expiración del plazo, Yo- distinto del de vivienda, eso sí. Sí, hombre, eso sí, Claro. eso sí, vamos a ver, claro, es lo que te digo. Desahucio Pero porque eso, sí. pero porque eso es prácticamente, vamos, Pregunta. Sí. En un laudo arbitral se puede tomar una decisión del tipo ¿hay que lanzar a estos señores? claro. Sí, lo que no, Ah, pero pero lo tiene que eso ejecutar Lo el ejecuta el juzgado. juzgado, como si fuera una sentencia. Es como si fuera una sentencia, pero claro, si por ejemplo, lo que yo estaba diciendo, si tú en el desahucio, en el procedimiento de desahucio, ya te han señalado fecha de lanzamiento Eso depende del juzgado. desde el inicio, Lo hay que sí, lo hay que no. pues entonces eso que has ganado. No que tú tendrías que tramitar el procedimiento arbitral, tendrías tu laudo diciendo que efectivamente que procede el desahucio y tal, pero luego te tendrías que ir al juzgado en ejecución del laudo, similar a la ejecución de sentencia, para que te diga cuándo vaya a efecto el lanzamiento. Luego te tiene que volver de esa fecha a señalar días. Yo creo que le perderías tiempo, salvo que sea juzgado así, Sí, ilustres como los de Estepona, ¿no? Como decíamos. depende. Yo tenía un compañero que siempre que presentaba los escritos en Estepona, decía en Estepona a 15 de marzo y en Marbella decía, y en Mallleva, a no sé cuánto. Pues en Estepona, no sé cómo será la cosa, pero vamos, en el resto de los jugados probablemente sea Hay más. unas preguntitas ahí. Sí, pues venga. Sí. Pues venga, tú me dices cómo es, pues no sé cómo Que yo es. te lo En el diga, chat, no sé cómo es. vamos a apañar. En el chat, aquí, pregunta y respuesta, chat. Aquí. Sí, no, esto es un comentario que nos hace Lidia. Sí. Lidia García es la secretaria del Secretaria TAM. del TAM. Magnífica, vamos. Sí. Sabe además de arbitraje lo más grande. Y me está diciendo, aquí por el chat interno, que el listado de árbitros es público. Vamos, que si entráis en la página web veis el listado y veis las especialidades con las que cada uno se ha querido incorporar. Es un comentario que me hace Lidia. Y luego no sé si hay alguna pregunta más. No, porque no sale ahí. No. Una de las dudas que bueno, yo tampoco me voy a decir, pero sería el tema de que no haya, de que solamente haya un medio de impugnación que sería la anulación, y entonces, claro, uno queda como que sabes que el laudo va a ser la única resolución que va a haber, y si sales perdiendo no existe segunda oportunidad para No, solución. no es. Claro, pero es que eso es una ventaja. Eso tú lo estás planteando como un inconveniente, pero No en es realidad es una sino ventaja. explicarle al cliente, oye, Sí. esto, Te la juegas una carta. Claro. si lo haces A tiro si lo haces único. mal, o si al final, es verdad que a veces que hay que hacerle trabajar al cliente, pero otras veces dices, es que esto puede ser interpretado desde los puntos de vista, y para eso también es trabajo. Tú podrías plantear el arbitraje con doble instancia también. Eso está permitido también. Sí. Lo que pasa es que podrías Sí. hacerlo. Claro. Yo quiero que sea primero un árbitro y luego tener la posibilidad de ir a Otro árbitro. un tribunal de tres, por ejemplo, Qué guay. Para Ahora- que, o sea, para que revise lo anterior. Podría ser, sí puede ser, porque como digo, e insisto siempre, es que esto tiene naturaleza contractual y podemos
Los contratantes podrán pactar, podrán acordar los pactos, como es, acuerdos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no vayan en contra de la ley, la moral y el orden, el 1955. Pues ya está. Eso Y lo que quiere pactar, lo pero no tiene sentido. no tiene sentido, porque es alargar. No tiene sentido precisamente una de las grandes bondades del arbitraje es que vamos a cortar plazos. Es que vamos a tener una resolución antes que la que podríamos tener en cualquier lugar. Si lo vamos a complicar con segundas instancias y tal, lo estamos haciendo mal. Pero es que yo entiendo ya, porque para nosotros sí, ¿verdad? O sea, yo te estoy escuchando y digo que sí, es lo que yo quiero. Pero realmente también entiendo. Claro. Que Claro, siempre puede ser un cabezón, Claro, un pelemón o no claro. se entera, y el darle dos opciones, Claro. dos alternativas, como que te van a confirmar que has perdido. Hay una segunda posibilidad, Sí, pero- la puedes perder. ¿Cuántas veces hemos dicho está perdida la relación? Sí, Son pero mil veces. claro, pero Y a después y a casación. Sí, Claro. ¿sabes? Es decir, que hay gente, nosotros Sí, sí, que sí, vamos sí. en casa, o sea, que en 6 meses podamos tener todos los asuntos terminados, fantástico. Pero es que detrás nuestra realmente está. claro, pero se nos olvida una cosa, que el cliente debe conocer, que es que en la segunda instancia, a lo mejor el que pierde eres tú. Que es que tú has podido ganar en primera instancia y perder en segunda. No, si tú lo has dicho, es jugar con una carta. O sea, entonces es que te la sigues jugando igual. Porque tú, el hecho de que te den una segunda instancia no es solo en beneficio tuyo, ¿eh? También tu perfil. No, Que no, que la resolución se revisa, pero que por lo claro, pero por lo menos que... puedo para las dos partes, que las dos Claro. partes Pues ya entonces- van a. Luego, entonces mi cliente no está obteniendo ningún beneficio exclusivo. Mi No, cliente no, está eso- obteniendo lo mismo que obtiene el otro, Imagínate con que un tu cliente ha perjuicio ganado. para los dos. Y es que los dos van a tardar. Es que la otra parte puede recurrir. Claro. Ya, pues No, no. dale. Es solamente un. Esto es, hombre, yo sé que esto Da es igual. complicado, es Pero complicado. resolutivo, una vez, pero resolutiva. Sí, Claro. No, el problema de mucho tiempo, aparte de que no haya justicia, es el coste. Aguantar mucho tiempo un problema. Eso tiene un coste económico, Y personal. aparte de Y personal. El primero personal Claro. y después económico importantísimo. Mm. Y eso es lo que te dice, ¿de qué me vale una segunda instancia si a lo mejor no resuelvo y encima gasto mucho más? en Sí, todo? yo no le veo sentido. O sea, yo es que para eso sería mejor ir directamente a los tribunales de justicia y ya está. Y ahí tienes tu doble instancia, ahí tienes la supuesta garantía de que Bueno, o un los juez, tres árbitros. un juez, sí, O los tres También, árbitros. exacto. En los tres árbitros, incluso las partes pueden nombrar cada uno, cada parte un árbitro y el tribunal el tercero. Qué responsabilidad. sí, 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 Te coge un nombre y un apellido pensando que te va. claro. Y, claro, Tú coges tu árbitro. Claro, cada parte. Yo diría que. Los nombres del tribunal. Normalmente yo también lo rechazaría. pues. Bueno, ya te digo, lo comentaba antes, hay veces que llegan ya y decir, mira, nosotros queremos un árbitro de entre estos 4 o de entre estos 3 o de entre estos 10. Entonces, se te quita el miedo de decir, oye, es que me vaya a nombrar a alguien que yo no lo sé. No sé si realmente tiene los conocimientos, que de eso se ocupa el tribunal, ¿no? De asegurarse que tiene los conocimientos. Pero se quita el miedo si tú en tu instancia ya propones un par de nombres, que pueden ser árbitros del tribunal o no. No, yo lo digo porque en la corta trayectoria que yo llevo he visto, por ejemplo, hemos tenido un caso, lo conoce Pilar, que lo teníamos clarísimo, obviamente cada una de las letras hemos tenido que defender una parte y que han habido, hubo dos procedimientos y han habido dos resoluciones que son totalmente diferentes. No solo diferentes, contradictorias. Entonces, claro, Contradictorias por completo. en una instancia, pero totalmente, sí. Pero aquí Y era la interpretación de un contrato, que lo habían pactado las partes por su cuenta sin intervención del Estado. Pero luego, cuando ya viene el problema, dices, ya. Pero aquí os acordaréis en Marbella, cuando se declaró ilegal el plan general y todo lo demás, que no se daban las licencias de primera ocupación, y entonces, pues, en una misma promoción, pues había propietarios que habían comprado, llegaba la hora de otorgar escritura, no la otorgaban porque no había primera ocupación, y entonces demandaban a la promotora. Entonces, mire usted, yo quiero que me devuelva todo lo que he entregado, los intereses, porque usted no me está entregando la licencia de primera ocupación. Bueno, pues en una misma promoción. Un propietario con un abogado ponía su demanda. Otro propietario con otro abogado ponía su demanda. En Marbella prácticamente se pusieron casi todos de acuerdo y entonces pues casi todos decían que sí, que vale, tal.
Llegó a Málaga. Un procedimiento cayó en la sesión sexta, otro en la sesión quinta, tal, iban cayendo, os acordaréis de esto, ¿no? Y entonces pues había sesiones que decían, mire usted, no, el seguro de primera ocupación no es La casa se le ha suficiente, entregado. no es suficiente para que usted resuelva el contrato y pida la devolución. Condenado y composta. Desestima la demanda. El otro, por supuesto, si usted no tiene la primera ocupación, usted no puede hacer uso de la misma y es evidente que, claro, que es un problema sustancial de las obligaciones de la promotora, nada. Usted tiene toda la razón del mundo y se le devuelve, se condena en costa a la promotora. Entonces, ¿de qué le ha servido a esa gente la apelación? Pregunto. Algunos habrán conseguido revertir las No, soluciones que se les A habrá- nadie, porque al final Nada. todo es tan sorprendente que esa misma sorpresa la podía haber tenido desde la primera resolución. Ya, pero eso, si ganas, pero si pierdes O también. igual, No, lo mismo. igual, porque, claro, Primera instancia y fue la que apeló. Y claro, por lo tanto, de ahí, pues eso, fue contradictoria. Claro. Una sección una cosa y otra sección una contraria. claro. Entonces aquí, Entonces, gana mitad, pierde mitad, y los señores que se quedaron sin casa, pues ahora ya vienen a jugar profesionales y uno van a claro, lo malo de nuestra profesión es eso, que siempre para que uno gane, otro tiene que perder. Eso es así. Esta es como decía, la frustración del ingeniero. Sé que se me van a caer la mitad de los puentes. Por muy bien que lo haga. Por muy bien que lo haga, se me van a caer la mitad de los puentes porque otro lo tendrá que ganar. Ahora, ¿cuándo quiero que se me caiga el puente? ¿Dentro de 3 meses y ya lo tengo claro? ¿O me voy a tener que pegar 3 o 4 años para saberlo? Esa es la gran pregunta. Y desde el punto de vista del cliente, yo realmente ¿qué es lo que quiero? Yo quiero terminar ganando o perdiendo, preferentemente ganando, porque además creo que tengo la razón. Pero quiero ganar. Y si pierdo, que por lo menos cuando lea el laudo, sepa que he perdido porque no me han dado la razón, pero no porque no he puesto la reconvención conforme al 402 y porque no he pedido la pericial conforme al 337 y porque no he pedido... Eso. Y por eso la clave es educar al cliente desde el principio. Decirle, mira, vamos a firmar este contrato que para ti es muy importante, porque tiene una gran cuantía o porque lo que estás contratando tiene mucho valor para ti, aunque no sea económico. Y esto, si surgiera algún conflicto, ¿tú qué prefieres? Y esa es la vía que hay que darle al cliente. Tú, si hubiera un problema, ¿qué prefieres? ¿Que te lo resuelva una persona que sabe mucho de esta materia y en un tiempo breve? ¿O que vaya a un juzgado y que esto tarde lo que tenga que tardar y además que lo resuelva alguien que a lo mejor no es especialista en la materia o no se asiste de personas especialistas que le puedan ayudar? En ese momento, esto es lo más importante para tu cliente. ¿Qué elegiríais vosotros? Yo lo tengo clarísimo. Yo me iría al arbitraje directamente. Bien, pues si os parece, lo damos por concluido. Yo me quedo con algunos de los comentarios que me habéis hecho porque siempre Sí, claro que sí. no son de utilidad, bastante. Porque siempre nos hacemos la misma pregunta, ¿no? Y si esto es tan magnífico, ¿por qué no despega? Bueno, por nosotros mismos, Claro, bueno, por supuesto, por supuesto. Y tenemos que Pero educar bueno, a los clientes pero bueno, claro, y para eso pero- tenemos que estar nosotros convencidos, porque si no, ¿cómo educas Claro. tú al cliente? ¿Cómo le dices tú Entonces- al cliente? Oye, esto es lo que yo haría si fuera mi Claro. testamento, si fuera mi herencia, si fuera mi contrato de arra o si fuera... Esto es lo que yo haría para mí. ¿Lo quieres tú para ti? Te lo recomiendo. ¿Que no? Pues nada, ponemos una cláusula de sometimiento a los juzgados y... Y nos acordamos, no lo llevamos de la... No Y mira que tenemos, el juzgado, no sé qué, pero no no lo tenemos interiorizado eso. Pues nada, echarle un vistazo a la página web, Y lo de las veis lo de secciones, esto, cualquier duda nos lo decís sección. y luego Eso y os está podéis en la oficina escribir por lo virtual. visto al TAM y cualquier noticia que vayamos publicando o cualquier cosa tal, os iría llegando. Esto se hace por lo visto a través de la oficina virtual del colegio. Entrar en el colegio, tenéis la opción de aquellas secciones del colegio que es una materia que os resulta interesante, pues como si fueran redes, no sé cómo es, un like, ¿no? O si le diera, Sí, me pues, sí, adscribo a esto. Y entonces pues ya a partir de ahí quedáis como adscrito y se os hacen las comunicaciones que procedan. Ujú.
¿Vale? Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Venga. Gracias.